Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué maravilloso privilegio y qué gran alegría poder reunirnos un día más para estudiar la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Como siempre, es nuestra buena costumbre, antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en este día que tú nos das para estudiar tu bendita palabra. Te ruego, mi buen Señor, que disponga nuestra mente y nuestro corazón, y que las personas que están escuchando este mensaje en el día de hoy sean confrontadas con tu palabra, y que tu palabra traiga vida, arrepentimiento y fe en la obra redentora de tu amado Hijo Jesucristo. Coloco delante de ti este tiempo y te ruego me des tus palabras para poderlo hacer con rectitud y justicia y poder llegar al corazón y a la mente de los que escuchan este mensaje. Gracias, Padre, por salvar las almas y por ministrar a sus vidas con tu bendita y preciosa palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Delante de ti colocamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde estudiar en Marcos, capítulo 9, versículos 42 al 50. Dice así la palabra de Dios, Marcos 9, 42 al 50. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Como dijimos en los versículos anteriores, el Señor Jesús se apartaba de su trabajo diario con las multitudes para enseñar de una manera especial a sus apóstoles. En esas enseñanzas, Él les explicaba el trabajo que debían hacer en su visión como apóstoles. Les daba el mensaje que tenían que enseñar y les decía cómo debían tratar y cuidar a las personas que entrarían a su reino. Entonces ahora, en su enseñanza les advierte los peligros que van a tener si en vez de hacer el bien al pueblo de Dios, le hacen mal. Así que el tema que se trata aquí, en el pasaje que hemos leído, son los tropiezos. Y por tropiezos debemos entender tres cosas. En primer lugar, un tropiezo son aquellas cosas que hacen que una persona que anda bien en el camino de Dios se aleje. En segundo lugar, un tropiezo es contribuir a que alguien que quiere acercarse a los caminos de Dios se aleje por nuestro mal testimonio. En tercer lugar, un tropiezo es hacer que alguien que tiene fe firme flaquee y se debilite. Entonces, amables oyentes, en este pasaje, el Señor Jesucristo nos advierte de tres cosas a todos los creyentes. En primer lugar, nos advierte que debemos cuidarnos de no causar tropiezos. En segundo lugar, nos advierte que debemos ser conscientes del terrible castigo
que recibirán los que causan tropiezos. Y en tercer lugar, nos advierte que debemos saber cuál es la actitud correcta que debe tener un verdadero creyente para nunca causar tropiezos. Veamos una a una estas tres cosas que el Señor Jesucristo enseña en este pasaje. En primer lugar, veamos la advertencia de no causar tropiezos. Marcos 9, versículo 42. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ya sabemos qué es un tropiezo. Aquí se nos habla en este versículo que leímos quiénes son los particularmente vulnerables a tropezar. ¿Quiénes son ellos? La respuesta es los pequeñitos. ¿Y quiénes son los pequeñitos según el pasaje? Los pequeñitos pueden ser los creyentes nuevos o recién llegados a la iglesia que no tienen mucha instrucción en la vida cristiana y no están muy firmes en la fe. Como también pueden ser cristianos que tengan cierta instrucción en la fe y no son neófitos. Como también pueden ser los creyentes con buen conocimiento e instrucción en la fe. Aunque el creyente maduro es más difícil de hacer extraviar, también es posible que resulte extraviado porque el diablo es poderoso y su engaño es muy fuerte y sutil y puede hacerlo desviar a través de un tropiezo. El Señor en este pasaje lo que quiere enfatizar a sus apóstoles es que ellos debían cuidar muy bien a esos niños o recién convertidos en Cristo, como una niñera cuida a los niños, y por ningún motivo permitir que alguien les engañara y les hiciera alejar de la verdad y de la santidad. Y por supuesto, que de ningún modo ellos mismos fueran los culpables de que esos pequeñitos se extraviaran o pecaran. Y para reforzar esa responsabilidad, les muestra algo del castigo que recibirán los que causan tropiezos. Esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza, la advertencia del castigo que recibirán los que causan tropiezo. Marcos 9:42. Dice la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Ahora en Marcos 9:45 al 48 dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el verso 42 se nos dice que el castigo para el que causa tropiezos a los pequeños hijos de Dios es algo terrible que en el pasaje el Señor describe de 2 maneras. En primer lugar dice que es como colgar una piedra de molino de asno, es decir, una piedra enorme que se usaba para machacar aceitunas y sacar aceite. Era tan grande y pesada esa piedra que solo un asno podía arrastrarla sobre una canaleta donde se echaban las aceitunas. Pero el mar en la Biblia es símbolo del infierno. Se le llama el abismo. Por eso, en los versículos siguientes, se aclara que este castigo corresponde a ser arrojado al infierno. Así como el que cae al mar con la piedra en el cuello se ahoga y nunca más vuelve a salir, así caerá en el infierno y permanecerá vivo en el tormento eterno sin nunca más volver a salir de allí. Este tormento eterno se describe aquí de 2 maneras: como fuego que nunca se puede apagar y gusano que nunca muere. Ambos representan algo terrible, las llamas que queman el cuerpo por toda la eternidad. Eso es algo horrible y un gusano como los gusanos que hay en un cadáver muerto en una tumba.
Pero el cuerpo al que le salen gusanos, allá en ese lugar no estará muerto sino vivo. Esa percepción de la conciencia, de estar podrido y lleno de gusanos, es algo horrible que ni siquiera se puede describir, amable oyente. Ese será el castigo que recibirá el que causa tropiezo a los pequeños hijos de Dios. Este pasaje es totalmente confrontador y duro, y enseñado por boca del Señor Jesucristo. Obviamente que un verdadero hijo de Dios nunca querrá hacer tropezar a un pequeño hijo de Dios, porque conoce cuál es la advertencia del Señor Jesucristo, y su corazón está inclinado y motivado por el Santo Espíritu. Pero esta advertencia tan fuerte que hace el Señor, la hace para que nosotros los creyentes seamos más precavidos y para que nos preguntemos cuál es la actitud que tú y yo como hijos de Dios debemos tener para nunca causarle tropiezo a uno de mis hermanos más pequeños. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza del Señor Jesucristo en este pasaje. La actitud correcta que debe tener el que no quiere causar tropiezo a los hijos de Dios. Noten lo que dice Marcos 9, versículos 43 al 47. Marcos 9, 43 al 47. Dice así la palabra de Dios: Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Amén. Dice el Señor con estas palabras que debemos sacar o cortar de nosotros cualquier cosa que pueda hacernos caer a nosotros o hacer caer a otro. En estos versículos el Señor dice que si una mano o un ojo o un pie intenta hacernos caer, debemos cortárnoslo, porque es mejor ser manco, tuerto o cojo que ir al infierno. Pero, ¿será que el Señor nos está diciendo que literalmente nos cortemos una mano o nos saquemos un ojo para evitar el pecado? El Señor con este ejemplo extremo lo que nos quiere mostrar es cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado y el lugar en donde se encuentra nuestro pecado. El problema con tomar las palabras de Jesús literalmente es que la mutilación corporal no va más allá para controlar el pecado. En otras palabras, el pecado es más un asunto del corazón que de cualquier otro órgano o miembro en particular. Porque si yo corto mi mano derecha, la izquierda aún está lista para el pecado. Si yo desmembro totalmente mi cuerpo, yo aún puedo pecar con mi mente y con mi corazón. Por lo tanto, amables oyentes, esta no era una orden para la automutilación física, pero en la manera más fuerte posible, Jesús habla del sacrificio más costoso, es decir, la autonegación. Lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos aquí es que debemos negarnos a nosotros mismos para no pecar contra Él ni contra ninguno de sus pequeños hijos, para no hacerlos tropezar y traer sobre nosotros desgracia, por ser instrumentos del diablo y no instrumentos de Dios que procuran el avance del reino de Dios sobre la tierra. Creemos, por el resto de la enseñanza de la Biblia, que el Señor no nos manda literalmente a cortarnos la mano ni a sacarnos un ojo para erradicar el pecado de nosotros, porque el pecado se origina en nuestra alma, porque antes que la mano robe, el alma
ha deseado robar. Antes que fornique, mi corazón ha deseado algo. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se llama la mortificación del pecado en el alma, y consiste en que todo intento de pecado que se levante en nuestra alma contra Dios debe ser arrancado, y debe ser arrancado de una manera furiosa, cortado con mucha fuerza para que no avance y nos lleve a pecar con nuestra mano o con nuestro ojo o con nuestro pie. Así pues, la actitud de todo hijo de Dios para no caer en el pecado o hacer caer a otros es una constante mortificación del pecado. Es estar atentos al pecado que mora en nuestra alma para cortarlo de raíz. Es decir, se ataca, se mata y así se evita pecar, caer o hacer caer a otro. Todos los hijos de Dios debemos desarrollar la disciplina de la mortificación del pecado en nuestras almas todos los días hasta el día de nuestra muerte. No podemos darle tregua al pecado. En otras palabras, el que no practica la autonegación al pecado, ese es el que causa tropiezos y de seguro irá al infierno, porque nunca tuvo de verdad al Espíritu Santo de Dios en él. Pues los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, amables oyentes. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es, amable oyente, si vivimos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, no podemos agradar a Dios. Tenemos que vivir mortificando el pecado, arrancándolo de nuestra mente y de nuestro corazón, para procurar vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ahora nos queda solamente en el pasaje aclarar lo que dice en los versículos 49 y 50. Marcos 9, 49 al 50. Dice así la palabra de Dios: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén. Al estar hablando a sus discípulos, ellos sabían que la sal y el fuego son símbolos de purificación. Por lo tanto, esto quería decir que al parecer todos iban a sufrir pruebas muy severas en las que serían purificados, y ellos debían cuidarse mucho de no perder sus cualidades como hijos de Dios. Pues así como la sal pierde su sabor y ya no sirve para nada, los verdaderos discípulos de Cristo permanecen hasta el fin, fieles al Señor y alejados del pecado. Así enfrenten las más duras pruebas, mientras que los falsos creyentes se apartan y vuelven al pecado, por tanto su lugar es el infierno. Así se conoce un verdadero hijo de Dios. Fue por eso que Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis, porque no se recogen higos de los abrojos. Ni una fuente de agua dulce puede echar agua dulce y agua salada a la vez. Así es que, amable oyente, usted y yo estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo. No ser tropiezo para ninguna persona, sino luz y sal, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora veamos 3 aplicaciones prácticas de este pasaje. En primer lugar, querido oyente, hay un solo lugar preparado para todo el que comete pecado y hace cometer pecado a otra persona. Ese lugar es el infierno. Muchos de ustedes no solo cometen pecado, sino que han invitado a otros a cometerlo. Por lo tanto, el lugar que les espera si llegan a morir sin arrepentirse es el infierno, el fuego que nunca se apaga,
y el gusano que nunca muere, amable oyente. Pero hay oportunidad de salvación para todo pecador en Cristo Jesús. El que se arrepiente de pecar y de hacer que otros pequen serán totalmente perdonados por Dios si en arrepentimiento vienen a la cruz y confiesan su pecado y le piden al Señor que los lave y los limpie de su maldad. Solo el Señor Jesucristo puede limpiarles de su maldad, hacer de ustedes una nueva criatura, porque solo Él puede cambiar el corazón, porque solo Él puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa para implantar en nosotros una nueva naturaleza creada según Dios en justicia y santidad. En segundo lugar, si en nosotros no hay una actitud permanente de mortificar nuestro pecado todos los días, eso es otra evidencia de que no hemos tomado a Dios en serio y realmente no hemos conocido a Dios y estamos en peligro de ir al infierno el día de nuestra muerte. Tal vez tú te jactas de ser cristiano y llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero aún sigues coqueteando con el pecado y viviendo entre dos aguas, camuflándote como un camaleón. Hoy el Señor le está diciendo que te arrepientas de esa vida, porque esa vida te llevará al infierno. Si no evitamos las tentaciones de los ojos, las tentaciones de los pensamientos, ni evitamos las malas acciones, sino que como nada las cometemos, eso significa que aún no conocemos a Dios y aún somos reos del infierno. Por eso la única solución de nuevo para los que no viven día a día, para mortificar sus pecados y tratar de vivir en santidad como Cristo quiere que vivamos, entonces se condenarán. Pero hoy te invito a que arrepentido vengas a Cristo, porque los que no viven mortificando su pecado irán al infierno. Pero los que viven para mortificar su pecado en arrepentimiento y fe vendrán a Cristo. Por eso la única solución de nuevo para los que no viven día a día para mortificar sus pecados es Cristo, su persona y su obra perfecta. Los que no viven mortificando su pecado, arrepiéntanse y vengan a Cristo ahora antes que sea demasiado tarde. Yo les invito, amables oyentes, que si ustedes están jugando a ser cristianos, pero están viviendo una vida de pecado, y hoy sí y mañana no, viviendo como si fuesen cristianos a raticos y personas del mundo, en su mayoría de veces les advierte la palabra de Dios que están siendo piedra de tropiezo, porque están jugando con las cosas de Dios. Y a esas personas el castigo será que sería mejor que se les amarrase una piedra de molino de asno al cuello y se les echara en el fondo del mar. No juegues con el pecado. No trates de burlarte de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios es un Dios paciente y misericordioso, pero su paciencia y su misericordia tiene un límite, y tal vez mañana puede ser tarde. A ti te digo, ven hoy a Jesús y arrepiéntase de su pecado, porque solo Él le puede limpiar y hacer una nueva creación. Y en tercer lugar, los que son verdaderos creyentes lo demostrarán por su lucha contra el pecado que mora en ellos y el cuidado especial que tienen con los hermanos más pequeños en el reino de Dios. Ellos se cuidarán de no hacer nada que les cause tropiezo, al mismo tiempo que procurarán cuidarlos para que otros no los dañen e instruirlos para que dejen de ser niños y sepan defenderse solos de los que buscan atacarlos para que se desvíen del reino de Dios. Oramos por ellos, que Dios les fortalezca y les llene de su gracia cada día para hacer luz y buen testimonio a todos los pequeños que están naciendo en el reino de Dios, y para que también la luz que ellos irradien, esa luz de Cristo por el Evangelio que les ha sido dado y el Espíritu Santo que mora en ellos, otros la vean y se acerquen y vengan al conocimiento del Salvador. Amado Señor, te pedimos que traigas hoy arrepentimiento y fe, que les permitas hoy entender el gran pecado de llevar una vida
hipócrita, diciendo que son cristianos y siendo tropiezo a los pequeños que creen en ti. Dale la gracia de entender su pecado y tráelos al arrepentimiento y a la fe en la obra perfecta de tu Santo Hijo Jesús, para que los libres del infierno y no permitas, Padre Santo, que se pierdan. Ten misericordia de ellos, te lo pido, Rey eterno y soberano, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.